Señoras y señores, muy buenas noches. En primer lugar, dar las gracias a nuestra querida Fundación por la amabilidad de poder dejarnos este marco tan incomparable que tenemos aquí en Sanlúcar. También a la delegación y al delegado, aunque ahora se encuentra mal, y todo el equipo de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento por las facilidades que nos dan siempre que el Ateneo organiza alguna cosa. Y, por supuesto, a la televisión local, que siempre está con nosotros, y eso es muy importante. Hemos querido hoy empezar cuanto antes, por lo que he dicho hace un momento, de que son dos conferenciantes y que creo que es un momento importante tenerlos los dos aquí. Ellos van a hablar, él va a hablar de la Atlántida, don Manuel Pimentel también va a hablar de la Atlántida y también se va a presentar el libro, su último libro, La leyenda de Tartessos, que me parece que son temas que ellos van a relacionarlo muy bien. El hecho de que esté aquí Germán, que yo agradezco profundamente que esté con nosotros y ha venido a Sanlúcar, aunque él dice que de pequeño ya tuvo algunos escarceos por aquí, por Sanlúcar, fue que nuestra querida Liana Romero, que es una liante, no tanto como yo, pero es una liante, me enseñó esta revista que tenéis aquí, de que se pone Atlántida, y me dijo, mira, este es un chico joven que hace muchas cosas, mira la revista. Entonces, viendo la revista, miré el director y digo, pues podíamos traer al director de la revista, pero es que estaba en Santander. Y entonces yo no sé, ustedes saben que en Cádiz cuando hace levante la gente puede hacer cualquier cosa. Y no sé yo si en Santander pasó lo mismo. Lo cierto es que le mandamos un correo a Germán y él encantado dijo que venía para acá, con lo cual, estupendo. Voy a leer un breve currículum suyo para que sepáis quién es. Nació en Santander, Cantabria, y aquí reside. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Ha hecho los cursos de doctorado en Historia del Arte y está pendiente de presentar la tesis. Tiene el título de suficiencia investigadora, otorgado asimismo en Salamanca. Dirige nuestra editorial Akergori y ha publicado durante 3 años la revista mensual Atlántida, sobre los orígenes de la civilización occidental desde la Edad de Bronce. También ha publicado una guía de interpretación de las pinturas prehistóricas a través de la lectura de ideogramas. En los estudios sobre la Edad Media tiene editados 3 libros sobre época visigoda y el Reino de Cantabria. Entre los artículos que ha publicado, el más importante es uno sobre el sudario de Turín y la actuación de los apóstoles. Le gusta, eso sí, debatir de temas que le propongan. Para él, investigar es una gran ilusión y se puede pasar días sin levantar cabeza de libros y datos. Luego se va a hacer la compra en bicicleta. O sea, tenemos aquí el argumento. Muchas gracias, Germán. Tienes la palabra. Chema, ¿está todo preparado? Sigue, sigue. Venga, tú sigue y luego ya veremos. Muy bien. Bueno, pues un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti también, Liana. Sin vosotros no hubiera sido posible. Y vamos a empezar directamente con el tema de la Atlántida. Tienes que acercarte más si no se entera. Ya, bueno, eso no tengo la costumbre. A ver, y todo empezó hace 3 años con la revista Atlántida que tenéis en la pantalla, que ha terminado ya, es una colección de 36 números y abarca de un trabajo más grande. Es la primera parte, que es, digamos, intentar demostrar que la Atlántida existió y que estuvo en la península ibérica. ¿Me puedo levantar ya, verdad? ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Bien. Espérate que te va a poner un aparato. Te va a poner un aparato. Sí, que estoy hablando un poquito y ahora... La revista, bueno, la conferencia que vamos a hacer la he dividido en 5 partes, que la primera es la introducción y vamos a hablar un poco de los sabios antiguos que nos sirven de fuente sobre el tema de la Atlántida. Después hablaremos de dónde estaba la Atlántida en sí. Después la ciudad, cómo era. Luego las pruebas del imperio, si es que hubo imperio, y de la ciudad, si es que hubo ciudad. Y finalmente hablaremos de los reyes que se conocen. ¿Ya está? Muy bien. Vamos por el norte del Mar Negro, para evitar que los partos llevan todo el negocio a través de cobro de tasas.
estos los que acabaron con el Imperio Romano. Vaya se debe quedarse mucho. Desde China hasta Ceilán, hasta el país de los ríos y hasta Islandia, los romanos hicieron exploraciones. Y esto es un índice muy bueno de qué podemos esperar 1000 años antes de los romanos. Pudo existir algo parecido 1000 años antes de los romanos, porque realmente la tecnología de ir a caballo o de unas tropas andando era la misma. Entonces, la posibilidad de movilidad no cambió demasiado en 1000 años. Dale a la siguiente, por favor. Si miramos la toponimia europea con TL, casi todos los topónimos nos indicarían dónde realmente estuvieron los atlantes y si realmente hubo imperio. Entonces, la inmensa mayoría de los topónimos con TL, la inmensa mayoría están en la península ibérica, pero también en toda la parte, todo lo que es la fachada occidental y desde Canarias hasta Escocia prácticamente, toda esta parte está llena de este topónimo y es donde más lo hay. Entonces, ese TL de Atlas, además del Océano Atlántico, las montañas Atlas, los atlantes de los que hablaba Heródoto que estaban situados aquí, digamos que todo esto es muy difícil, ¿no?, que Platón se pudiera inventar. No se puede inventar todo esto. Entonces, sí, estupendamente. cuando Critias, o sea, el problema es que la televisión no va a coger el sonido, ¿no? Cuando Critias salió a buscar la mítica Thule, y bordeó toda la península y llegó por aquí, cruzando entre Irlanda y Inglaterra, y llegó, se supone que hasta Islandia, y la llamó Última Thule. No es porque fuese Islandia Thule, sino que era la última Thule. Entonces, ¿qué es Thule? Thule es la fachada occidental de Europa, que es donde tenemos todos los topónimos. Y la idea que tenemos es que pudiera haber un poder político que se llamase Thule, una especie de imperio, y la última Thule se llamaba así simplemente por ser el último territorio del occidente de Europa. Pasa a la siguiente, por favor. Los pueblos del occidente, de toda la fachada occidental de Europa, tanto los pictos de Escocia, como los irlandeses, como los celtas de Francia, como los hispanos azules, esto es un hispano azul. Mira, esto que veis aquí, figura 192, esto es una página de la revista. Entonces vamos a ir viendo páginas de la revista porque es más fácil. Entonces, los hombres azules del desierto, que están aquí en Marruecos, en la zona donde Heródoto hablaba de los atlantes, los hispanos azules, los celtas azules, los pictos azules, todos los pueblos que vestían de azul y que han quedado de azules hasta la actualidad, posiblemente tenga que ver incluso con ese topónimo TL, ya que en griego la letra T es la teta, que se transcribe en latín con TH. En muchos dialectos griegos eso sonaba Z, de tal manera que es ZL, es azul, simplemente. Otra cosa, un momentito. No, deja. El nombre de Moiras, las Moiras del infierno, esto es otra cosa que vamos a ir viendo. Estos tres países tres reinos azules de la península, mientras que hay dos rojos a la derecha, tenían otro nombre que es el de moros. Entonces, nosotros conocemos los moros por los moros de África, los mauritanos, los moros de Marruecos, pero antiguamente, en la Edad del Bronce, moros también éramos nosotros. Y las moiras, todas las cuevas de moiras y las cuevas de moros que se distribuyen por buena parte de la península ibérica y en el norte, donde no estuvieron nunca los musulmanes, deriva de las moiras y del infierno, una mitología relacionada al infierno muy abundante en la península ibérica. Dale a la siguiente, por favor. Esto es la región suroccidental de la península, que es esta zona de aquí, es la que abarca la mayor concentración de megalitismo del mundo. Y todas estas son también muchísimas. Por ejemplo, esto de aquí sería la zona de necrópolis real de los cilvicenos, que eran los pueblos de la Gaditana, toda la región de la Gaditana, incluida aquí Sanlúcar. Los reyes se enterraban aquí y esos son los reyes muy antiguos, de época dolménica. Y esas son las tumbas de ellos. Y entonces cada una de las grandes necrópolis de megalitos solía ser eso. Pero los megalitos más antiguos, los simples menires,
están y chiquitajos, o sea que no son todavía los grandes que se hicieron después. Si veis, Stonehenge en Inglaterra es muy bonito, pero es muy evolucionado también. Los más primitivos megalitos son de esta zona, y la zona además más abundante, los tiene muchísimos, pero vamos, una barbaridad de muchos más. Dale a la siguiente, por favor. Es la zona original de esta cultura, es la zona originaria donde empezó a expandirse el megalitismo. Son los más antiguos, con 2000 años más de antigüedad que cualquier otra cosa que puedas encontrar en ningún lado. Entonces, es esta zona, y desde aquí estos pueblos se recorrieron toda Europa hacia el norte y también las Islas Británicas, y también por el sur. Aquí estos también tienen muchísimos. Y también entraron en Italia. Todas estas zonas que vemos aquí es el megalitismo. Y esto, la idea que tenemos es que es la arqueología material de esta cultura. Y la idea es que los atlantes, esos del topónimo de TL, esos del topónimo TL, son en realidad los dolménicos que vemos con los megalitos, que son la misma gente, y que debería ser un imperio, que debería ser un poder político unificado, porque si no, una cultura material no se expande. Eso no suele ocurrir. Dale a la siguiente, por favor. Esto que veis aquí es el mismo mapa, pero rellenado con datos sacados de la mitología. Leyendo un montón de libros, un montón de clásicos, de aquí sale este nombre, de aquí nombran este otro nombre, de aquí sale... Entonces, Iberia era un reino dentro de la península ibérica que es el reino del río Iber. Libia era la zona suroriental de la península y el Argar fue una de sus capitales, pero antiguamente, primero, había sido Millares en el Imperio Medio, y hablo de Imperio Medio con referencia a Egipto, fue el Argar, y en tiempos más modernos fue el Moloya, y en tiempos más modernos todavía ya pasó a Murcia, la actual Murcia, es en la Cresta del Gallo y toda esta zona. Tartesos estaba aquí. Aquí estaba la laguna Ligustina de los romanos, debajo, pero Tartesos, lo que es la propia mítica ciudad de Tartesos, la identificamos con el yacimiento de Valencina de la Concepción, que está pues un poco al noroeste de Sevilla, donde los romanos después fundaron Itálica justo al lado. Entonces, esa sería Tartesos, pero la Atlántida no estaría ahí, sino ubicada en el centro de la laguna Ligustina y al sur Gadeira. Eran tres centros políticos los más importantes dentro de lo que es el despistado muchísimo a la arqueología, porque la arqueología busca, los arqueólogos buscan, no hay monumentos atlantes, pero no se trata de buscar monumentos atlantes, se trata de que estos libios son los mismos que luego fueron a Fenicia. Estamos hablando de 4000 y pico antes de Cristo. O sea, y luego esos mismos fenicios luego van a recolonizar España en tiempos históricos conocidos. Pero eran el mismo pueblo que fue y que luego volvió. Entonces, ahí es bastante más complicado de lo que a primera vista parece. Entonces, estos libios conquistaron toda la zona de Libia y los nombres en la Edad Arcana no eran geográficos, eran políticos. Si un reino crecía, allá por donde ese reino crecía se llamaba Libia. Si este reino se llama Libia y ese reino domina esta zona, esa zona se va a llamar también Libia. Y finalmente luego vamos a conocer en la Edad Antigua, ya con los griegos, a esa región como Libia, pero geográficamente. Y eso ha causado muchas confusiones. Se pueden entender muchas confusiones de los griegos antiguos si entendemos ese pequeño detalle. Dale al cine, por favor. Entonces, un imperio con dos coronas, una azul y otra roja. Si miramos este mapa son monumentos romanos. Los monumentos romanos, ¿dónde se distribuyen? Fundamentalmente dentro de lo que fue el Imperio Romano. Si miramos por aquí estas zonas de por acá, decimos, bueno, aquí había bárbaros, no estaban los germanos y por aquí estaban los bereberes y mucha gente. Pero esas gentes nos decían, vamos a construir un templo, mira estos romanos qué templo más bonito han hecho, vamos a construir nosotros también un templo así, porque son más bonitos que los nuestros. No, eso no ocurría así en tiempos antiguos. Los pueblos nunca copiaban la religión de otro pueblo extranjero y nunca copiaban los monumentos de otro pueblo extranjero y nunca se les ocurría cambiar sus dioses por los dioses del extranjero y nunca sus costumbres tradicionales de toda la vida por unas costumbres que son ajenas a ellos. Eso de copiar la cultura de culto a los dioses además y de culto a los muertos, a sus propios reyes divinizados y estas cosas, no lo hacían si no les obligabas. Entonces,
Los monumentos romanos se circunscriben nada más dentro de las fronteras del Imperio Romano. Y ahora os pido que recordéis el anterior mapa con el megalitismo. No penséis, ni remotamente penséis, que eso fue que el megalitismo se expandió porque unos pueblos iban copiando a sus vecinos. ¡Qué idea más buena habéis tenido con esto, que es un monumento muy bonito, que me gusta y yo también lo voy a hacer! Ni lo penséis. Si el megalitismo se expandió por Europa es porque hubo invasión. Sin invasión no se expande el megalitismo. Eso es seguro. Dale a la siguiente, por favor. Ahora esto es otra página de la página web, de la revista. Y esto es, aquí lo tenéis, Tingat, las ruinas, vista aérea de la ciudad de Tingat. Y esta de aquí es Tamugas, las dos en Argelia. No, en Argelia, sí, vale. Luego está Leptis Magnas, vale. Y lo importante de esto es que en Europa no hay nada parecido, como tenéis aquí marcado. ¿Y cuál es la conclusión? Diremos entonces que no había romanos en Europa. Los mejores yacimientos, las mejores ciudades romanas conservadas no están en Europa, están en el norte de África, en el desierto. Entonces, ¿no había romanos entonces en Europa? Diremos que quizás que las ciudades romanas europeas estaban mucho peor construidas que las que hicieron en África. Sabemos que eso es improcedente, sabemos que Europa estaba llena de ciudades romanas mucho mejores que estas. Sin embargo, estas son las mejores conservadas. Y esto es otro detalle que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar épocas tan antiguas como las que pudieran tener los atlantes en la Edad del Bronce. Si esto se conserva en África es porque era una colonia romana en el desierto. Una vez que los romanos se fueron de allí, esto quedó cubierto por las arenas, por el desierto, por el abandono, casi nadie estaba allí, nadie vivía allí, y se conserva, pero se conserva por esa condición especial de que está al borde del desierto. Y nadie va a ir allí a robar piedras porque nadie vive allí. Y lo mismo pasa con esto. Entonces son monumentos estupendos y se conservan solamente por el paraje desértico en el que lo levantaron. Si esto intentamos buscarlo en Europa, la única cosa parecida es Pompeya, pero fue porque fue cubierta por las cenizas del volcán. Y si no, nada de nada. Esto no existe en Europa. Solamente en lugares abandonados o lugares desérticos. Si miramos Egipto o miramos Mesopotamia, que es donde los arqueólogos han centrado el origen de la civilización, se debe en buena parte a que son las zonas desérticas, que son verdaderos conservadores de monumentos. Esto no se puede conservar en mitad de la vega del Guadalquivir. Es imposible que esto se conserve en Córdoba o en Sevilla o cualquier zona de estas cercanas. Esto solo se conserva en desiertos. Y otro lugar muy importante donde se conservan yacimientos son las islas. Las islas, además, en el tema de los atlantes, las islas eran sagradas para ellos. Muchas veces los monumentos, los palacios o lo que tuvieran que construir, sobre todo los muertos, lo ponían en islas porque eran sagradas. Entonces, las islas, por estar aisladas, también son un buen sitio donde se conservan cosas. Por ejemplo, los palacios de Creta son atlantes, o podríamos suponer, o vamos a hipotetizar que son atlantes. Y si se conservan es porque llegaron allí los bárbaros, los helenos o quien fuera, se los cargaron, destruyeron los palacios, los incendiaron, y allí quedó todo destruido, pero luego quedó abandonado. Y bueno, la maleza, el polvo, estas cosas lo cubrieron, quedó hecho cisco, quedó todo derruido, pero no estaba saqueado, no se llevaron de allí todas las piedras para construir sus casas los vecinos. Entonces, cuando llegan luego los arqueólogos pueden reconstruir bastante de esos palacios. Pero eso, aunque hubiese palacios exactamente iguales en la Vega del Guadalquivir o en Carambolo, en cualquier sitio de estos, aunque hubiese algo similar, no se puede conservar. Se conserva únicamente en sitios específicos y muy aislados normalmente, aislados o tapados por el desierto. La mayor parte de los monumentos de Egipto, esos templos gigantescos, incluso como el de Karnak con esas columnas, estaban tapados de arena y si no, no se hubieran conservado. Por ejemplo, Menfis, la fabulosa Menfis, era la mayor ciudad de Egipto, lo más impresionante en monumentos. ¿Qué queda de Menfis actualmente? Nada de nada, pero nada de nada, porque está encima la ciudad del Cairo. Dale a la siguiente, por favor. Esto es la figura número 1 de la revista, donde empezamos hablando de las publicaciones que hay todos los años sobre la Atlántida. Hay cientos y cientos de publicaciones permanentemente hablando de la Atlántida y
Lo curioso es que los académicos dicen que no existió, que la Atlántida es una fábula que se inventó Platón porque quería hablar de política, que ya es tener ganas de inventar cosas si quieres hablar de política. No hace falta describir toda una civilización, todos los metros que tenían los canales, todo. No hace falta describir, inventarte todo eso para hablar de política. Y las publicaciones, las publicaciones digamos, que no son académicas, viven a menudo, tergiversan todo el mito. Actualmente casi nadie sabe ya qué es exactamente la Atlántida, una Atlántida en serio y arqueológica. Dale a la siguiente, por favor. Algunos son interesantes, pero muchos son juveniles, como los que vemos aquí, o videojuegos, o algunos que se llevan la Atlántida a muchos lugares lejanos. Prácticamente en todos los sitios del mundo, salvo el Océano Índico, ha sido ubicada la Atlántida. Dale, por favor. La Atlántida. La Atlántida en realidad lleva... Si la Atlántida existió y estuvo en España, es importante que nosotros, porque si no lo sacamos adelante los españoles, seguramente no lo va a sacar nadie. O sea, no van a ser los chinos, ni los ingleses, ni casi nadie. O sea, y eso que, como acabamos de ver, el imperio era grande y abarcaba buena parte de Europa, pero favorece fundamentalmente a España. Y si no son los españoles los que lo sacan adelante, realmente no lo va a sacar nadie. Eso es verdad, ¿eh? La Atlántida era, si existió, importantísima, pero es que no necesitamos el relato de Platón realmente para poder hablar de ella, ya que tenemos la evidencia arqueológica de una cultura occidental, como la que habéis visto del megalitismo, que no solamente son los megalitos, es que todo es arqueología, es yacimientos, son hábitats, es toda una cultura. Aquí se supone que está la Atlántida con el templo de Poseidón en el centro. Estas montañas no estaban, esto de aquí tampoco. Según los relatos y según Platón, que es lo más verídico en este tema, la Atlántida estaba en una isla, que la isla no era muy grande alrededor de la propia ciudad, porque tenía un canal que salía que no iba más allá de 8 kilómetros. O sea, la isla no era grande. Dale a la siguiente, por favor. La leyenda nos cuenta aquí el último día de la Atlántida y bueno, muchas cosas. Se supone que hubo un cataclismo y se los cargó a todos y no quedó ni rastro. Pero lo que ocurrió realmente con la Atlántida, lo que pensamos que de verdad ocurrió es que la ciudad fue destruida por el terremoto, estaba en una isla pequeña de sedimentos en el Guadalquivir, se hundió. Y lo que se hundió con ella fueron los reyes, los dirigentes, una casta sagrada, un linaje sagrado de reyes divinizados. Y eso descabezó el imperio. Y los demás reinos, los demás linajes, que son, en las leyendas de los antiguos habla de las guerras de los linajes troyanos, y lo asociamos con eso. Lo que ocurrió fue una especie de pelea civil, una guerra civil entre todos por heredar el puesto, pero al final acabaron en una guerra civil que no acababa y entramos así en la Edad Antigua. Dale a la siguiente, por favor. Platón es el filósofo griego que supongo que todos conocéis, que habló de la Atlántida en 2 diálogos, el Critias y el Timeo, muy famoso, y este es el que los académicos dicen que se lo inventó todo para hablar de política. Dale a la siguiente. Lo cierto es que no tiene más abajo, baja un poco la flechita, ahí a la flechita, ahí, dale. Vale. Ahora tienes que darle para atrás. Platón, aquí lo vemos hablando con sus discípulos. Esto es de un cómic, Orión, la parte de atrás, que lo pillé en internet. Y habla de las columnas de Hércules, que hace miles de años y tal, el estrecho de Gibraltar. Una de las cosas importantes es que Platón no dice que la Atlántida estuviera más allá del océano Atlántico. Solo dice más allá de las columnas de Hércules. Y eso, la referencia cercana son las columnas de Hércules. No hace falta irse al otro lado del océano Atlántico porque Platón ya sabía que existía un océano Atlántico, ya lo nombra así él también. Y si fuera más allá del océano Atlántico, pues ya lo podría decir también, no solamente las columnas de Hércules. Y menciona la Gadírica. La Gadírica es esta región, es la zona sur de España que da al Golfo Gaditano. Dale a la siguiente.
Lo importante con los académicos es el argumento de la ausencia. No se conocen monumentos atlantes, que suma como criterio ahora a la hora de negar, es lo principal a la hora de negar la Atlántida. El otro argumento es la alegoría moral o alegoría en general, que es el tema muy recurrente para justificar la presencia de los mitos y leyendas, que son muchísimos, no solo Platón, sino que hay un montón de mitos sobre el rey Atlante, sus hijas las Pléyades, su hermana, su prima, un montón de cosas. O sea, no es solamente Platón, hay un montón de mitos y de leyendas. Entonces, para justificar esos mitos y leyendas, lo que nos dicen es que, bueno, una alegoría. Los mitos han sido negados sistemáticamente, la historicidad de los mitos ha sido negada sistemáticamente. Y más aún si se trata de la Atlántida, porque como no hay restos de la Atlántida, pero repito, no se trata de buscar restos de la Atlántida, se trata de que hay que encontrar restos de los tartesos, restos de los fenicios, restos de los hiperbóreos, que bueno, que son los preceltas del bronce, en las Islas Británicas. Se trata de encontrar los restos de pueblos que sí hemos encontrado, que eran atlantes. Lo que pasa es que la Atlántida solamente era una unidad política. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, esos son los dos principales argumentos. No hay pruebas, no hay yacimientos, cosa que es falsa, y la segunda, las leyendas y mitos son alegorías. Pero, entonces, el tema en la revista, lo que hemos hecho en la revista es demostrar que, primero, que sí hay yacimientos y que la alegoría no es tal. O sea, se trata de desmontar ese error. Aquí tenemos a San Agustín, y a ver, mira. San Agustín es el obispo de Hipona, ya lo conocéis. Estas son las confesiones de San Agustín, porque no hay que ir mucho más lejos. San Agustín, cuando se hizo cristiano, lo que hizo fue... ¿me oís? Lo que hizo fue negar también todos los mitos y todas las leyendas. Muchos de vosotros, o mucha gente que yo he oído, se creen que son muy modernos por sus opiniones, por su escepticismo. Yo soy modernísimo, que yo no me creo estas tonterías y tal. Pero en realidad su postura no es moderna, es medieval y de principios de la Edad Media, que es cuando se negó todo, y se negó por razones del cristianismo fundamentalmente. La Atlántida representa a los dioses son creencias antiguas, los pueblos que había en Europa creían en esos dioses. Negar a los dioses era propio del cristianismo y San Agustín, por supuesto, cuando se hizo cristiano tuvo que negarlos también. Por ejemplo, es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como dice el poeta. Dice, los menos doctos responderán que no lo saben y los más doctos dirán que no es verdad. Mas si les pregunto con qué letras se escribe el nombre de Eneas, todos los que han aprendido las primeras responderán según el pacto y convenio con que los hombres en sí han establecido esto sí. Luego, aquellas ficciones poéticas que olvidaría con mucho... Él insiste en que es muy bueno no escuchar y no atender a esas ficciones porque son perniciosas. Entonces, la vana fábula del caballo de madera lleno de guerreros, el incendio de Troya. El Homero, la épica, las ficciones, que tales ficciones canta. Luego, las suavidades griegas de las narraciones, fábulos. Y todo el rato, si lo lees, todo el rato es un convencimiento pleno de que todo es falso. Y esto es la opinión medieval. No es moderno, es medieval. Precisamente lo moderno es darnos cuenta de que no, que todo lo que estamos encontrando va demostrando punto por punto las cosas que decía Platón y otros muchos. Porque no solo es Platón, además. Dale a la siguiente, por favor. Esto es un salvaje de la Catedral de Ávila. Los salvajes... ¿Dónde tengo el pinganillo este? Los salvajes es España, Marruecos y otros países están llenos de leyendas atlantes que han llegado a la Edad Media de boca en boca, por tradición oral. Y esas leyendas han sido recogidas en el siglo XII o en el siglo tal. En España tenemos a un autor, Lulio de Auca, que es del siglo VIII, era la máxima autoridad intelectual de Europa en el 711, por ahí, poco antes, en tiempos de la invasión de los árabes. Y tenía un estudio sobre los atlantes que, por desgracia, toda su biblioteca ardió. Era un monje de Cardeña, cuando se llamaba todavía Monasterio de Auca. Ardió y casi todo se perdió, pero de él y por su influencia, la zona de Burgos, toda la zona de Burgos, es la que tiene
mayor cantidad de atlantes y salvajes en las portadas de sus iglesias románicas, en especial a partir del románico, porque la escultura se hizo muy usual. Entonces, lo que tenemos aquí en este de Ávila es lo típico, la maza, que es como Heracles iba con la maza, sus ropas de hierbas, y en este caso lleva también el gadeiro. Esto es un gadeiro, el gadeiro de 8 puntas de aquí del símbolo de Cádiz. Y estos son los 5 roeles, que son el símbolo de los 5 reinos. La leyenda de los 5 reinos, que por eso se dice las Españas o las Hespérides en plural, porque eran 5 reinos. Todo esto se conservaba bastante en la tradición medieval. Y si lo rebuscas, bueno, en la revista cuenta bastantes más cosas. Dale a la siguiente, por favor. Cualquier criterio, eso es. El tema de la negación de la Atlántida es que ha sido negada sin establecer primero qué es un yacimiento atlante. O sea, tú dices, el argumento de la ausencia se invalida desde el momento en que tú no has demostrado primero qué es lo que no tiene que haber. Porque si no lo has demostrado, tú no sabes qué es lo que es o no es Atlante. Entonces, puede estar Europa llena de megalitos y tú estar diciendo, no hay restos atlantes. O sea, ese es el problema. Entonces, si no estableces mediante criterio qué es lo que no tiene que haber, tú no has demostrado nada con el argumento de la ausencia. Burckhardt, en 1800 es el que estableció la teoría de que Platón se lo inventó todo para hablar de política. Y Kant, un siglo antes, recogió la leyenda, o sea, lo llaman la interpretación antropológica, que es la explicación de todos los mitos como falsos mediante alegoría. Que eso no se lo inventó Kant, sino que lo recogió de Giambattista Vico, que a su vez lo recogió de algunos sabios españoles. Hay toda una evolución de cómo la ciencia medieval fue negando cada vez más y más y más. Y acabamos a principios de la Edad Moderna con la negación absoluta de todo, incluso de los mitos bíblicos y tal y tal. Ya no quedaba nada que negar, pero el problema es que eso no explicó nada al final. Dale a la siguiente, por favor. Teoría del engaño, es del 812, la teoría del invento platónico la tenemos aquí, del Burckhardt. Historiadores antiguos que hablan de la Atlántida, o aunque no la mencionen como Atlántida, están hablando de Océano o de Urano, que es el primer rey de la Atlántida, o están hablando de personajes relacionados a los linajes de la Atlántida. Son enormes, son una cantidad enorme. Ya desde época dolménica, en los propios mitos, nos están citando a historiadores que hablaban del tema. Dale a la siguiente, por favor. Estas son épocas, van pasando las épocas. Esta es la época fenicia, aquí tenemos a Homero. La época preclásica tenemos a un montón de ellos antes que Platón, la época clásica también. Y cuando llegamos a la época helenística y tenemos aquí a Platón, y describe la Atlántida en los diálogos que él tiene, lo que ha llegado a ese momento a la situación es que ya llevaban bastantes siglos negando el tema de la Atlántida. Ellos mismos negaban los dioses, son fábulas, los dioses, porque lo que se está desarrollando es un monoteísmo que va a dar lugar a la Edad Media. Entonces, para cuando llegamos a Platón, lo que entró a debate es si la Atlántida era histórica o no. Y no es que Platón se lo inventara, es que Platón era defensor de la historicidad de la Atlántida, en tanto que a su alrededor había también escépticos que no creían en ella, entre ellos su discípulo Aristóteles. Aristóteles lo que hizo fue negar la Atlántida. Pero automáticamente salieron otros defensores como Evémero. O sea, los griegos en época helenística, a principios de época helenística, empezaron un debate muy serio sobre si la Atlántida, todas esas leyendas de la Atlántida, eran reales o no. Pero no es que Platón se lo inventara, ellos estaban discutiendo sobre su historicidad. Dale a la siguiente, por favor. Esta es la época bajo imperial, donde también tenemos un montón de ellos, bizantina. Todos estos son historiadores que hablan de temas de la Atlántida. Si es que son una barbaridad, y estamos en época gótica, románica, o sea, si es que no son hace 2 días que hayan empezado, que no. Dale a la siguiente. ¿Esto qué es? Borra eso no es nuestro. Eso no es mío, ¿eh? Dale arriba. Bueno, ahí. Vale. Esto es sí, dale a la siguiente. Esta es la época gótica. Siguiente. La época renacentista, donde bueno, y faltan muchísimos. Es decir, por ejemplo, aquí en la renacentista no está ni Ciriaco de Ancona ni un montón de ellos. Pero había un gran debate. ¿Sí? Da igual. Volvamos a Platón. Platón
establecía que la virtud dependía de la belleza. O sea, la cuestión que quiero aquí establecer es si Platón realmente, o sea, porque eso de que se lo inventó y de que trató de engañarnos, Platón, es un poco mezquino, ¿no?, hablar así de Platón. Y dale a la siguiente. La virtud es la belleza. El amor a lo bello ha sido la causa de todo lo bueno. Dale a la siguiente. Y la belleza resulta que es el esplendor de la verdad. Es muy difícil que Platón tratara voluntariamente de engañarnos tan miserablemente y no deja de repetir en sus diálogos que lo que está contando es verdad. Escucha, Sócrates, esto es parte del Timayo. Escucha, Sócrates, un relato muy extraño, pero absolutamente verdadero, como lo relataba Solón, Siempre a lo largo de los diálogos de Platón está insistiendo constantemente en que es verdadero. Cuidado. Dale a la siguiente. Aristóteles, en cambio, lo negó, pero no negó la existencia de la Atlántida. Se limitó a decir que no había pruebas de la Atlántida. Aristóteles, más allá de Troya, consideraba incierto. No lo negaba, pero consideraba incierto poder saber algo. Y eso fue suficiente para que ya en época griega empezaran a negarlo casi todo. Dale a la siguiente. Evhémero es el que os he dicho antes, se estableció la famosa doctrina evemerista, que es la idea de que los mitos son históricos, que todos los personajes de los mitos fueron antiguos reyes de hace mucho y ya está, simplemente. Y por eso está todo eso, por eso existe, no porque alguien se lo haya inventado, sino porque fueron personajes reales. Dale a la siguiente. Heródoto es importante porque es uno de los ejemplos más fáciles que podemos poner de gente que habla de los atlantes antes que Platón, para desmontar eso de que Platón se lo pudo inventar. Dale a la siguiente. Este es el mapa mundi de Heródoto y bueno, Libia ya es geográfica, ya se refiere a África, Asia, Europa. Aquí tenemos a España, Tartesos, y aquí las montañas del Atlas y los Atlantes. ¿Por qué lo situó en África? Bueno, pues resulta que para el siglo V en que Heródoto vivió, todavía los pueblos azules del desierto, esos que vimos hace un momento y que vamos a ver ahora otra vez, todavía se llamaban a sí mismos con ese nombre. Y por eso los nombra con ese nombre. Dale, por favor. En cambio, los azules, estos mismos. En cambio, otros pueblos, dale a la siguiente, por favor. En cambio, otros pueblos ya habían perdido ese nombre, entre ellos los de Hispania, ya habían perdido la identidad enteramente. Pitias de Masalia, que va poco después de Platón y todos estos, es también de época helenística, por ahí andará la fecha, es el que se fue a comprobar Thule. Su viaje tenía más intereses, también eran económicos y muchas cosas. Él era de Marsella, de Masalia. Y es el que, bueno, tulianense, aquí lo tenéis, es el convento romano de todo el centro, de todo el curso alto del Tajo. Eso era la primitiva Thule. Pero ese nombre de Thule acabó extendiéndose y llegó a ser significativo del imperio. Se corresponde Toledo ¿os acordáis del salvaje de Ávila con los 5 roeles? El roel del medio, es el reino del medio, es Thule. Y por eso acabó nombrando al imperio. Dale. Ahí estamos, los atlantes, al pie de las montañas del Atlas, nos muestra con sus topónimos, extensión más propiamente Atlantes, Aetolia. Bueno, esto ya lo expliqué antes con él. Dale. Esto es un mapa que salió en la revista, que es lo mismo, solo que más simplificado que lo que puse antes. Cada punto de estos son unos 20 puntos, unos 20 topónimos que yo haya visto. O sea, es representativo simplemente, pero la zona fundamental es esta, donde tenemos esos topónimos. Todo desde aquí hasta aquí, y eso es importante. O sea, no podemos decir que Platón se lo inventó. O sea, Dale, por favor. Porque Heródoto, si no, se lo inventó Heródoto, pero sabemos que Heródoto solamente se limitó a recoger leyendas. O sea, este es el convento tulianense. Las ciudades con TL que abundan por aquí y que incluso pasan para acá son muchísimos. Y aquí os quiero hacer hincapié en que, bueno, Lemuria, Betania, todos estos nombres, algunos no sonarán, otros sí os sonarán y os dirán, otros diréis, ¿y qué hace ahí Lemuria? Y bueno, eso se va sacando poco a poco. Explicarlo lleva mucho, no lo vamos a hacer, pero lo que sí quiero, Boca del Infierno, que se llamaba el estuario del Tajo, la garganta de los infiernos. Aquí en Asturias tenemos también el Valle del Infierno,
tenemos el Pozo del Infierno aquí en el actual San Lorenzo del Escorial, tenemos otro Pozo del Infierno en Sierra de Estrella. La toponimia relacionada al infierno es muy abundante en toda esta zona. Y esto es importante porque los atlantes y el infierno están muy, muy, muy relacionados. Dale, por 5 minutos, pero si no he empezado. Dale, dale. Bueno, Solón, pues dale. Solón, el primero en llevar la Atlántida, los temas de Homero. Bueno, no me va a dar tiempo a nada, es una faena. Bueno, no, llegaremos hasta donde podamos y ya está. A ver, sí, porque saltar tampoco. Solón es sí, dale para atrás, por favor. Solón fue la referencia de Platón, siempre habla de Solón. Platón en sus diálogos recoge de Solón casi todo. Y Solón lo que hizo fue llevar a Atenas a Homero y obligar a su lectura y estas cosas en términos de historia, porque era importante. Lo que ocurrió en tiempos de Homero es que empezó la escritura alfabética en Grecia, y por ese motivo sus relatos pudieron conservar mucha información. Por favor. Dale. Ahí, fuerte, con potencia. Ahí estamos. La leyenda de la Atlántida estaba relacionada a los atenienses. Todo esto es Plutarco explicando cosas que no explica ni siquiera Platón. Platón habla de Solón y habla de que habló de la Atlántida y tal, pero otros autores, como Plutarco y algunos más, cuentan cosas distintas de las que contó Platón, pero que, vamos, son las mismas. ¿A dónde vas tan feliz? Espera. Dale para atrás. Sí, es que no la he visto siquiera. Platón, el honor de arreglar... Bueno, venga, son más cosas que de Platón. Vale, dale para adelante. Sí, dale porque no hay tiempo. Solón, espera aquí. Solón en sus elegías y en sus poemas, pola seudontai edoi, es mucho, pola es mucho, seudontai es de mentir, pseudo es falso, ¿no? Mucho miente, mucho falsean, aedoi son los aedos. Solón empezó a denunciar todas las mentiras que contaban los logógrafos y los poetas de historia, porque metían todo lo que les daba la gana y eran muchas cosas falsas. Pero al mismo tiempo habéis visto que trataba de recuperar a Homero y ciertas cosas. Es decir, no se trata de que Solón dijera todo es mentira, pero trataba de recuperar lo que sí era histórico y lo que no. Solón pertenecía a la familia de los Melántidas, y los Melántidas son herederos de Codrus, que fue el último rey de la Atlántida, el último rey de Atenas. Pero murió el mismo año en que supuestamente la Atlántida se hundió. Y Codrus murió en el 1069 a.C. El hundimiento de la Atlántida y el final del imperio debió ser hacia el 1069 a.C. y a partir de entonces lo que hubo fue guerras civiles. Solón defendía todo eso porque pertenecía a su familia, era el honor y de su familia somos los Melántidas, que somos los que vencieron aquí a los atlantes o los que les hicieron frente por última vez. Y Solón por eso tenía esa leyenda que es familiar. Aparte de que fuese a Egipto y pudiera hablar con sacerdotes de Sais, él en su vejez quería escribir y empezó a escribir, y no solamente lo dice Platón, sino que tenemos más fuentes independientes que dicen que Solón en su vejez estaba escribiendo sobre este tema. Dale a la siguiente. Pero, sin embargo, el pola seudontai edoi se hizo general. O sea, casi todos los escépticos de Grecia antigua y todos los filósofos, el mucho mienten los aedos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, Cateo de Mileto llegó a decir: los griegos conservan muchas irrisibles noticias. Tucídides decía que los logógrafos describían más para el regalo del oído que en honor de la verdad. Estrabón lo mismo, escritores antiguos, las mentiras al describir los mitos. Aristóteles negaba todo lo anterior a Troya. Éforo de Cime empezó con la invasión de los dorios. Lo importante de esto es que todas esas quejas sobre las mentiras de los mitos se deben a que se parte de la idea que los mitos nos cuentan sucesos históricos. O sea, la idea, la tradición, todo esto que venía de antiguo, es que todo eso era historia. Y fueron los griegos, a partir de Solón, con el pola seudontai edoi, que empezaron a decir
No, pero es que es verdad, es que todo esto son chorradas porque esto se lo ha inventado fulanito y llegó un gran escepticismo acerca de estas cosas y empezó en Grecia, pero como vemos los griegos están igual que nosotros, los griegos se enfrentan a este problema siendo ajenos a él, ellos no son los creadores de esta cultura ni de estos mitos, ellos lo han heredado lo mismo que podamos ser nosotros, ellos están discutiendo su historicidad lo mismo que podamos estar discutiéndolo nosotros. Lo que ocurre es que nosotros tenemos la arqueología moderna que nos ayuda a sacar muchas cosas que ellos no podían sacar, ellos no tenían pruebas, como decía Aristóteles. Dale, por favor. ¿Ya se acabó? Pues entonces ya se acabó, que lo dejamos aquí. Bien, muchas gracias. Quédate con nosotros, aquí quédate.